y vamos a tener una breve oración para entrar en nuestro tema de hoy. Señor, agradecemos tu presencia con nosotros. Eres un Dios bueno y fiel. Tú conoces las situaciones de cada familia, de cada hogar, de cada uno de mis hermanos presentes. Señor, que tú intervengas en tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, Señor, por la mejoría de Caleb. Sigue poniendo tu mano poderosa sobre él y bendícenos, Señor, a cada una en las situaciones particulares que enfrentamos. Habla a nuestros corazones ahora. Queremos entrar en tu palabra y en este tema de la esperanza tan caro, tan especial a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues la semana pasada no tuvimos la clase debido a la semana especial que era y frente al compromiso que tenía yo que asumir en el retiro y tal, entonces preferí eh, suspender la clase. Por lo tanto, voy a hacer un repaso muy breve compartiendo con vosotros la pantalla porque esto nos ayuda en el repaso de este tema de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos metidos de lleno en la esperanza del creyente, describiendo el tema del arrebatamiento, y hemos destacado para finalizar la clase de hace 15 días algunos matices de su esplendor. A partir del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 13, el apóstol Pablo nos describe y nos da detalles de lo que esperamos ha de suceder muy pronto. Será un evento glorioso, con voz de mando, un evento exclusivo, porque entendemos que va a ser para los librados de la ira. En el arrebatamiento no participan los no creyentes. Entendemos que va a ser un llamado que solo los hijos de Dios van a escuchar. ¿Por qué? Precisamente porque la iglesia es arrebatada. Más allá de si creemos en un arrebatamiento pretribulacional o post-tribulacional o mid-tribulacional, la realidad bíblica es que la iglesia va a ser arrebatada. Nosotros luego vamos a explicar nuestra postura, pero creo que todos convenimos en que el Señor habló de esto y Pablo lo explica claramente. Este es un llamado para la iglesia que es arrancada súbitamente de este mundo para encontrarse con el Señor en el aire. Si se va con el Señor en el aire y allí se celebra el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y pasan los 7 años de la gran tribulación aquí sobre la tierra, como si somos arrebatados para luego volver inmediatamente con el Señor, que es lo que opinan los que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lo concreto con respecto al arrebatamiento es eso. La iglesia es quitada repentinamente de aquí. No nos interesa en este momento el cuándo, sino el cómo. Por lo tanto, es un evento glorioso, es un evento exclusivo. No habrá no creyentes que escuchen esa llamada ni que participen de este acontecimiento extraordinario. La iglesia es arrebatada. Luego es revelador, porque el mismo Señor Jesús, coronado, refulgente de la diestra del Padre. El mismo Señor Jesús, con voz de mando, con voz de trompeta, será repentino en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo tenemos ya en la cita de 1 Corintios capítulo 15, donde hay más detalles de lo que será el momento en que la iglesia se encuentra con su esposo, con su Señor. Luego es un evento poderoso porque participan los que han muerto en Cristo, que son resucitados, y los creyentes vivos, que son transformados. No vamos a ir con estos cuerpos mortales
estos cuerpos que tienen este declive físico, sino que vamos a recibir un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. También es un evento inminente. El tema de la inminencia es un tema también bastante discutido, pero como lo podemos leer en el Apocalipsis repetidamente, cosa que señalamos la clase pasada, el Señor dice, he aquí que vengo pronto, que vengo en breve. Por eso creemos que puede suceder en cualquier momento. Y finalmente dijimos que era un evento radiante. Y aquí tenemos una cita del Salmo 16. Al final de este precioso salmo dice, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, para los creyentes que vamos a encontrarnos con el Señor, la expectativa de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, es una expectativa de gozo, de plenitud, de plena satisfacción y disfrute. Por esta razón, entonces, continuamos ya con nuestro apunte, tenemos lo que hemos denominado el consuelo de la esperanza. Saber exactamente cuándo resucitarán los muertos en relación con los otros hechos de la segunda venida no es tan importante como el propósito por el cual Pablo escribe estas palabras. Y eso lo debemos tener muy presente. Pablo desafía a los creyentes tesalonicenses a consolarse y animarse mutuamente debido a que algunos de ellos habían muerto. Dice el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y de hecho en el versículo 13 ya había dicho también, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo tanto, este pasaje es de gran consuelo cuando un creyente muere, cuando un hijo de Dios pasa a la eternidad en el tiempo presente. Obviamente, los tesalonicenses estaban ignorando lo que ocurría cuando los creyentes morían. Pablo les dice, no queremos, pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. El mundo pagano de los tiempos de Pablo no abrigaba ninguna esperanza de vida después de la muerte. Una inscripción en una tumba de esa época dice lo siguiente, yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Qué triste epitafio. Yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Nos dicen que filósofos como Sócrates buscaron probar la existencia de la felicidad después de la muerte, pero el mundo pagano no tenía esa seguridad. Los creyentes en Tesalónica se preocupaban por los parientes que habían muerto. ¿Qué sería de ellos si el Señor viniera? Cuando el Señor venga, ¿tendrán ventaja los creyentes vivos sobre los que han muerto? ¿Se van a perder algo aquellos que ya no están aquí sobre la tierra? Y entonces Pablo utiliza el término en relación al dormir en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esta es una referencia al cuerpo físico que se usaba ya en el Antiguo Testamento. El sueño, podríamos decir que en el Nuevo Testamento es una especie de eufemismo para aludir a la muerte, porque describe la condición aparente de la persona difunta. De hecho, lo solemos decir, parece dormido, ¿no? Una persona muerta. Y describe el cuerpo que yace muerto, pero se refiere al cuerpo, no se está refiriendo al alma. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 9,
Pablo dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que aquí tenemos una clara referencia de Pablo a la muerte, hablando del cuerpo como un tabernáculo terrestre, la morada terrestre, que se deshace. Esto me trae a la mente cuando Juan dice en el capítulo 1 que el Señor Jesucristo tabernaculizó, acampó entre nosotros. El verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. La frase es parecida, el Señor se humanó, adquirió cuerpo humano. Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 23, les dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que cuando la Biblia entonces se refiere al que yace muerto, se está refiriendo al cuerpo que duerme, no al alma, porque en realidad entendemos que la persona pasa a la presencia del Señor. Este término de dormir lo usó el Señor Jesucristo en Mateo 9:24 cuando dijo acerca de la hija de Jairo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ahora, el Señor la levantó de los muertos. Y más tarde se utiliza este término en Hechos 7:60, cuando se habla de Esteban, que murió apedreado. Y dice, y habiendo dicho esto, después de decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, habiendo dicho esto, durmió. La versión 2020 ahora traduce murió, pero allí está el intercambio de este término. El Señor lo utilizó también cuando habló de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y recordáis la respuesta de los discípulos, Señor, si duerme sanará. Y el Señor les habló de que en realidad había muerto. Luego también en Juan capítulo 15, versículos 6, dice después, en Hechos, perdón, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios 15, 6 es la cita correcta. 1 Corintios 15, 6. El Señor, aquí Pablo habla de que muchos de aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo ya habían muerto, ya estaban durmiendo. Y así podríamos citar unas cuantas versículos del Nuevo Testamento. Pedro también en su primera carta, cuando habla en su segunda carta, perdón, capítulo 3, y dice el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que los que mueren en Cristo en el Nuevo Testamento se identifican como los que durmieron en Él. Y muchos en su ignorancia habían llegado a la conclusión de que los que morían se estaban o se perderían el regreso del Señor. Y entonces los creyentes guardaban luto por ellos debido a su ausencia de ese acontecimiento tan glorioso y especial. Y la partida de esos seres queridos les producía obviamente una tristeza muy profunda en su alma. Ahora, no hay razón alguna para que los cristianos se lamenten en relación a esto cuando muere un hermano en la fe, porque esa persona no ha sufrido una gran pérdida. De ninguna manera. Va a regresar
dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En el caso entonces de dormir, es sinónimo de descanso y de el despertar en gloria. La Biblia describe la muerte de los santos en frases alentadoras, como la de el Salmo 116:15. Estimada es al Señor, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. En la cruz, desde la cruz, el Señor le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, la cita de recién de Filipenses 1:23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y luego 2 Corintios 5:8, que recién lo hemos mencionado también, donde dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, esto es muchísimo mejor, estar con Cristo. ¿Cómo puede un mortal pensar en el más allá y hallar seguridad y paz para su propio corazón? Ya desde la antigüedad los hombres han tratado de resolver el enigma de la muerte y de la vida en el más allá. Los filósofos han batallado con la cuestión de la inmortalidad. Incluso los espiritistas han tratado de comunicarse con los muertos. Y en nuestro mundo moderno, los científicos han investigado experiencias de personas que dicen haber muerto y retornado a la vida. Incluso han estudiado los fenómenos del ocultismo, esperando encontrar la clave del misterio de la vida después de la muerte. Pablo va a resolvernos este problema al decirnos: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los creyentes no tenemos que adivinar acerca de la muerte o el más allá, porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. Y no vamos a sustituir la revelación divina por la especulación humana. Es importante notar que toda la revelación acerca de la muerte y de la vida después de la muerte no fue dada a un mismo tiempo. Hay algunas sectas que utilizan algunos versículos de los Salmos y de Eclesiastés para afirmar falsas doctrinas en relación a esto. Los versículos que parecen señalar que la tumba es el fin o que el alma duerme hasta la resurrección. Usan versículos del Antiguo Testamento, pero tenemos que recordar que la revelación de Dios fue gradual y progresiva y llegó a su clima con la venida de Cristo. Y Pablo dice, escribiendo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, dice: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que la presencia del Señor y el mensaje del Evangelio trajo una información que completa la revelación bíblica en relación a este tema. Cristo y el Nuevo Testamento nos aportan esta revelación que nosotros que estamos de este lado de la cruz tenemos en relación a la resurrección y a la venida del Señor Jesucristo. Tanto esta cita de 1 Tesalonicenses 4 como 1 Corintios 15, 51 al 54, todo esto concuerda con las enseñanzas del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 24 al 29, por ejemplo, donde el Señor dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y luego añade: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Luego, en el capítulo 11, Jesús le dice a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que la revelación de Dios está basada en el hecho histórico de la resurrección de Cristo, y ya que nuestro Señor ha conquistado la muerte, nosotros no tenemos ninguna razón para temer a la muerte ni al futuro. Y 1 Corintios 15, del 12 al 58, va a tratar este tema. A veces no es fácil entender 1 Corintios 15. Pablo toca diferentes temas acerca de la resurrección y acerca de algunos que estaban negándola y que incluso se enfatizaban sobre que los muertos no resucitaban. Y Pablo contundentemente les dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y ni siquiera tenemos salvación ni la certeza del perdón y la liberación de nuestros pecados. Y dice que si aceptamos esa falsa doctrina, estamos entonces perdiendo completamente toda razón para tener fe en una salvación futura y eterna. La palabra de Dios es autoritaria y nos da la seguridad y el consuelo que necesitamos. Por eso vamos al fundamento de la esperanza. Juan capítulo 14, versículo 1, contiene las palabras más importantes dichas jamás. Y estas palabras salieron de los labios de Jesús. Jesús estaba revelando algo completamente nuevo. Su muerte y su resurrección son la base para creer en el arrebatamiento. Él les dijo allí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y deberíamos haber agregado aquí hasta el versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, porque Jesucristo resucitó, todos los creyentes también resucitaremos. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, vivirán con Él para siempre. Por lo tanto, no desesperamos cuando un ser querido muere o incluso cuando los acontecimientos mundiales toman rumbos trágicos. Pueden haber guerras como las que estamos sufriendo. Incluso hay creyentes que están muriendo en Ucrania. No nos cabe duda de que esto ha sucedido así. Pastores en la iglesia perseguida, ¿cuántos creyentes están muriendo? Nos hablan de que en el siglo XX hubo más muertos por la persecución que en los 19 siglos anteriores. Y el siglo XXI no se está quedando atrás. Las noticias que recibimos acerca de puertas abiertas nos estremecen el corazón, porque en los países donde hay persecución, los creyentes están pagando con sus vidas el aferrarse a la fe. Aún así, nosotros sabemos que Dios convertirá nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota aparente en victoria. Porque ellos pueden parecer que están ganando cuando cegan la vida de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que esto no es así, porque llegará el momento donde todos los creyentes que han creído a través de la historia se volverán a unir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros. Y como Pablo consoló a los tesalonicenses con la promesa de la resurrección, nosotros también recibimos consuelo y tranquilidad, porque esta es una esperanza que tiene un firme fundamento. Además, sabemos que el agente principal de este evento es Dios mismo. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Es cierto que nos centramos en la persona de Cristo. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Queremos ver al Señor, vamos a abrazarnos a sus pies, vamos a contemplar al Cordero como inmolado y le daremos la gloria. Pero Dios el Padre no es ajeno a este evento. Él está presente, Él es el agente principal. Ahora bien, el contenido de la esperanza. Pablo la explica como palabra del Señor. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Acaso Pablo se refería a algún dicho de Jesús que se encuentra en los evangelios? Pues en realidad no existe una expresión similar a la que tenemos en Primera Tesalonicenses. La única referencia explícita al arrebatamiento en los evangelios es la que acabamos de citar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1-3. Ahora, algunos sugieren que Jesús había dicho esas palabras mientras estuvo en la tierra y que su mensaje esencial quedó registrado más adelante en pasajes como Mateo, capítulo 24, versículos 30 al 31, donde dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Luego, Juan 6, 39, 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, 6:40, no sé si tengo bien colocado aquí el texto, voy a ir a... sí, está bien. Y esta es la voluntad del Padre, porque el Señor vuelve a repetirlo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, las similitudes entre estos pasajes de Mateo y Juan, y luego el que el Señor usa cuando habla con las hermanas de Lázaro en Juan capítulo 11, y los relatos del Evangelio, ¿cuáles son? Una trompeta, que dice Mateo 24, que vendrá con gran voz de trompeta. Luego la resurrección, en Juan 11:26 dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y una reunión de los elegidos, como hemos leído allí, que él va a reunir a los escogidos de los cuatro vientos. Ahora, las disparidades entre este texto y de Primera Tesalonicenses 4 y las palabras de Jesús en los evangelios son más significativas que las semejanzas. Algunas de las diferencias entre Mateo 24 y Primera Tesalonicenses 4 son las siguientes. En Mateo, el Hijo del Hombre viene en las nubes. En Primera Tesalonicenses, los creyentes son los que ascienden y se encuentran con el Señor en el aire. En el primer texto, los ángeles juntan a los creyentes. Y en el texto de Tesalonicenses es Cristo quien nos reúne y lo hace de forma personal. En el primero no se dice nada, no se habla acerca de la resurrección, mientras que en Tesalonicenses es el tema principal. Y en Mateo no incluye información del orden de ascenso, que es la lección principal en los tesalonicenses. Es decir, primero los que resucitan y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Ahora bien, Pablo pudo haber aludido a alguna declaración de Jesús que no está registrada en los evangelios, porque en Hechos capítulo 20, verso 35, Pablo dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo,
más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras de Jesús no se encuentran en los evangelios. Entonces, ¿sería posible que en 1 Tesalonicenses 4 Pablo esté citando palabras del Señor que los evangelistas no han registrado? Pues no tenemos razón para llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque Pablo afirmó que enseñó acerca del arrebatamiento como una verdad que había permanecido oculta. En 1 Corintios 15:51 habla de un misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y utiliza ahí la palabra misterio. Al parecer, los tesalonicenses tenían información completa acerca del día del juicio del Señor, que va a ser el tema del capítulo 5, pero no tenían una información muy concreta sobre un acontecimiento claro y definitivo que lo antecede y que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, que es el que nos ocupa hoy. Hasta que Pablo lo expuso como revelación directa de Dios a él, había sido un secreto cuya mención anterior fue solo la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Por lo tanto, lo que Pablo va a presentar en 1 Tesalonicenses 4 es una revelación nueva de algo que había sido antes un misterio no revelado. Ahora bien, esta verdad se desarrolla en el Nuevo Testamento. Podemos afirmar entonces que Jesús lo prometió en Juan 14:3, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles lo prometieron cuando el Señor fue arrebatado y las nubes le cubrieron. Los discípulos quedaron con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego también tenemos que señalar que Jesús mismo lo pidió al Padre en Juan 17, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, pensar que el Señor pide en oración que los creyentes estén con Él. Luego los apóstoles lo enseñaron. Y aquí tenemos una serie de citas bíblicas, como Romanos capítulo 8, versículos 17 al 23. Romanos 8, bueno, es un texto maravilloso y habla de que si padecemos, aquellos que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, también al padecer con Él vamos a ser glorificados. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Incluso la misma creación que está sujeta a la esclavitud de la corrupción, clama esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago 5:7 dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Primera Pedro 1:13 dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que bueno, tenemos todas estas citas. Había olvidado que las tenía escritas aquí. Las voy a dejar un momento por si no las habéis copiado.
Yo las he citado y las he leído cada una de ellas, así que si estuvisteis atentos, las pudisteis escribir. Pero bueno, las tenéis también escritas en el apunte. Luego tenemos la palabra parusía. La palabra parusía significa estar cerca o venir al lado de, al lado de alguien. Es decir, acción por la que alguien se hace presente. Y esta palabra envuelve todo lo que implica la palabra presencia, es decir, estar. Y el acto por el cual la presencia se hace realidad es por la venida de la persona. En 2 Corintios 7:6 la usa Pablo para hablar de Tito, que dice: Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, con la parusía de Tito. Es decir, él se hizo presente. Y esta palabra se emplea para referirse al arrebatamiento de la iglesia. Pero también tenemos que reconocer, se emplea para la segunda venida del Señor a la tierra. El uso es indistinto. No solo se utiliza en el contexto del arrebatamiento, sino que también se utiliza para la venida del Señor a la tierra. Como estamos viendo, los vivos no tendrán privilegios sobre los muertos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muy poco se conoce sobre la organización o el rango de los ángeles. Miguel es el único que se nombra como arcángel en Judas 9, pero la sensación que tenemos es que hay otros arcángeles en las filas celestiales, de acuerdo a lo que leemos en Daniel capítulo 10 y versículo 13, donde vemos allí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Por lo tanto, da la sensación de que puede haber más de uno. Puede tratarse la voz del arcángel Miguel, que es identificado con la resurrección en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, donde se habla de que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego, en este momento, 1 Corintios 15:52 dice que será en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados primero, no se perderán el rapto, sino que serán los primeros en participar. En cuanto a la trompeta de Dios, señalar que la trompeta no corresponde a las trompetas del juicio divino de Apocalipsis 8, sino que el llamado divino es ilustrado por la trompeta que se utilizaban, por ejemplo, en Éxodo 19, y que señalaba el momento en que el pueblo debía salir del campamento para encontrarse con Dios. Por lo tanto, esa trompeta final de la que habla Pablo en 1 Corintios 15 parece ser una trompeta de liberación definitiva, donde los creyentes vamos a encontrarnos con el Señor. Allí en 1 Corintios 15:52 se relaciona la venida con el sonido de una trompeta, que, como hemos dicho, era algo común a los judíos, puesto que las trompetas se usaban para declarar la guerra, para anunciar eventos especiales, para reunir a la gente para una jornada, como en Números 10, y también incluso en el Imperio Romano las trompetas se usaban para anunciar la llegada de un personaje importante. Por eso, cuando Dios dio la ley a Israel, el evento fue precedido también por un fuerte sonido de trompeta, tal como he mencionado en Éxodo 19,
versículos 18 al 20. Por lo tanto, entonces, los muertos resucitarán primero, luego los vivos vamos a ser arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Pedro dice que esto será una expresión absoluta de la gracia de Dios, como hemos mencionado en capítulo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esta gracia completa nos será la realización para nosotros de ver al Señor cara a cara. Estaremos siempre con el Señor. Algunos detalles del acontecimiento. Una nueva manifestación de la omnipotencia de Dios. Lo vamos a mirar rápidamente porque ya lo hemos destacado. Voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta de Dios. Nueva manifestación de la presencia corporal de Cristo. Nueva etapa de resurrección. Nueva experiencia de arrebatamiento. Nueva obra de transformación y nueva experiencia de comunión. Creo que realmente nos espera el poder disfrutar de algo que va a ser único y verdaderamente maravilloso. Detalles de un acontecimiento en el cual los creyentes esperamos ser librados de la ira venidera. El mundo va a estar enfrentando una situación realmente difícil. Vemos cómo el mundo se va complicando, diríamos así, la existencia cada vez más. Hay guerras, hay procesos naturales con tragedias de las que nunca se tuvieron conocimiento con una extensión verdaderamente extraordinaria, incluso como la que acabamos de vivir, donde millones de personas literalmente murieron fruto de una pandemia. Y todo esto nos hace que, como hijos de Dios, debamos estar muy atentos y muy preparados, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Voy a leeros nada más porque la hora ya ha avanzado lo suficiente y creo que hemos visto y recibido muchísima información. La postura del pretribulacionismo sostiene que la Iglesia, el cuerpo de Cristo en su totalidad, será mediante resurrección, es decir, los que murieron en Cristo, y traslación, es decir, los que vivan, la Iglesia en su totalidad será removida de la tierra antes de comenzar los 7 años de tribulación. Los argumentos que los vamos a detallar la semana que viene, porque aunque alguno me lo había preguntado, ¿qué diferencia hay entre la tribulación y la segunda venida? Y cómo distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida. Tenía la esperanza de poder abarcarlo, pero bueno, creo que no vale la pena correr en ese sentido. Además, si tenéis preguntas, prefiero que me las mandéis por escrito para intentar dar respuestas concretas el próximo martes. Los argumentos en cuanto al pretribulacionismo los voy a mencionar muy rápidamente, los vamos a detallar el próximo martes. Son la inminencia, es decir, la certeza plena de que la Iglesia no está esperando nuevas señales de la venida del Señor. Es decir, creemos que el Señor puede venir hoy, puede venir esta noche. Yo sé que hay personas muy queridas y reconocidas con mucha autoridad bíblica que lo creen de una manera diferente y que ellos opinan que primero se va a manifestar el anticristo.
Nosotros entendemos de que el anticristo está detenido por alguien y que ese alguien sigue estando presente y estará presente deteniendo a la manifestación del anticristo. Nosotros creemos que si el anticristo se presentara y se identificara claramente con la información bíblica que tenemos, entonces ya podríamos estar anticipando la venida del Señor, ponerle fecha y prepararnos para ese evento cuando el Señor Jesucristo dijo que en realidad nadie sabe ni sabrá el día ni la hora en que el Señor Jesucristo ha de regresar. Nosotros entendemos que hay una promesa de Cristo a la iglesia en cuanto a librarle de la ira venidera y luego también las características terribles de la gran tribulación, que, como digo, las vamos a señalar con un poquito más de detenimiento la próxima semana. Tiempo de ira, tiempo de juicio, tiempo de indignación, tiempo de angustia, tiempo de castigo y prueba. Y a partir de aquí vamos entonces, y ya lo podéis ir haciendo si queréis, mirar el cuadro que lo tenéis completo. Bueno, tiempo de destrucción y tinieblas se me quedó atrás, y las diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Esa información ya la tenéis allí, por lo tanto la podéis anticipar, las diferencias que vemos en relación a estos dos eventos: el traslado y remoción de todos los creyentes vivos, mientras que la segunda venida es la manifestación gloriosa de Jesucristo. El arrebatamiento tiene que ver con los santos tomados en el aire, la segunda venida con el regreso de Cristo a la tierra. El arrebatamiento viene Cristo a reclamar una esposa. En la segunda venida, Cristo regresa en compañía de su esposa. El arrebatamiento conduce al tiempo de la tribulación, la segunda venida al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento es inminente, la segunda venida es precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene relación con el programa de Dios para la iglesia y la segunda venida tiene relación con el programa de Dios para Israel y las naciones. Aquí tenemos un argumento muy fuerte, hermanos, porque creemos que los pactos y las promesas de Dios para con el pueblo de Israel van a cumplirse literalmente, tal como Pablo lo enseña en Romanos 9, 10 y 11. Por lo tanto, el interpretar la Biblia literalmente, reconociendo las diferencias que hay entre Israel y la iglesia, son clave también para diferenciar entre el arrebatamiento y la segunda venida. Muy bien, hermanos, lo vamos a dejar aquí. Son 46 minutos de clase. La próxima semana, pues, vamos a mirar este tema ya específico, marcando estas diferencias. Así que llegamos hasta aquí. Gracias por vuestra atención y voy a parar la grabación por si alguno quiere hacer alguna pregunta.